Para abrir la mañana tenemos el privilegio de contar con Cristina Monge, analista política, investigadora en gobernanza para la transición ecológica. Si ayer hablábamos de inteligencia y comunidad, hoy lo hacemos del mayor desafío compartido, de cuidar del planeta y de las personas que lo habitan. Cristina es una de las voces más autorizadas para abordar este asunto. Su mirada combina rigor, sensibilidad y esa idea clave que las grandes transiciones solo funcionan si se hacen con las personas y para las personas. Para mí es un placer darle la bienvenida, creo que ya está por ahí preparada, voy a pedirle que pase, coincidimos hace bien poquito en otro congreso en torno al bienestar y la vida buena en Tudela, en mi casa. La escucho todos los días, en la que también es mi casa, en la radio, en la cadena SER. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos con esa ponencia marco inspiradora de esta segunda jornada. Un placer. Un gusto, Joaquín. Gracias. Qué bien estar aquí. Gracias. Pues muy buenos días. Se nota que somos compañeros, porque semejante presentación es lo que tiene. ¿Cómo estáis? ¿Segundo día de congreso? ¿La noche fue dura o fue normalita? Hay un poco de todo, por lo que veo. Bueno, pues vamos a ver si intentamos en este comienzo de la segunda jornada aportar algunas ideas para que después, durante la mesa redonda que haya a continuación y durante el resto del día, se puedan debatir, se puedan cuestionar, se puedan de alguna forma ir trabajando con ellas, ¿no? Para este desafío que tenemos en común. Yo sé que, bueno, dejadme primero que agradezca la invitación, ¿eh? Esas cosas siempre hay que hacerlas cuando es debido. Y decía que yo sé que ayer os contaron ya muchas cosas. Lo sé, entre otras cosas, porque tengo que deciros que la gente que ha organizado esto, ¿dónde estás, Ana? ¿Dónde estás, Ana? Ahí. Y su equipo han hecho una organización con un mimo exquisito, de esos que se nota que se le pone cariño a las cosas que se hacen. Y ayer Ana me contó algunas de las cosas que habíais estado trabajando ayer, precisamente para que pudiéramos hilar todo ese discurso. Entonces, muchas de las cosas que yo os quería contar, creo que ayer ya se pusieron encima de la mesa. Por lo tanto, vamos a darlas por contadas. Pero vamos a hacer un repaso. Si yo os pregunto ahora mismo, y quiero que me lo digáis lo que os salga, sin necesidad de pensar mucho. Si yo os pregunto ahora mismo cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos como humanidad, ¿cuáles diríais que son? Quiero escuchar voces una encima de otra. ¿Principales retos que tenemos como humanidad? ¿Quién lo ha dicho? Gracias por romper el hielo. ¿Te llamas? Gracias, Patricia. Desigualdad. Perfecto. ¿Más? El cambio climático. Gracias. ¿Te llamas? Gracias, José. ¿Más? Ah, venga, ya sabía yo que... A ver, uno detrás de otro. Sí. Desigualdad, han dicho por aquí, cambio climático. He oído Agenda 2030, que entiendo que es como respuesta a los retos, ¿no? Solidaridad, que cada vez va más. La solidaridad con todo lo que implica, ¿no? De cooperación, de pensar en el otro, de empatía, de hacer comunidad. Se suele llamar democracia de vez en cuando. ¿Más cosas? Todo lo que tiene que ver con la deshumanización. No sé quién ha dicho deshumanización. Gracias. Cuando hablas de deshumanización, ¿de qué hablas exactamente? Vale, pensaba que te hacía referencia a las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Tiene también, ¿no? Lo pones ahí en el panorama. Vale. Bueno, pues como ya os contaron ayer y como yo voy a refrescar ahora mismo, todos estos retos que tenemos, que nos parecen enormes desafíos, que obviamente lo son, y que cuando miramos hacia ellos, hacia el futuro, los vemos como una gran amenaza, yo creo que podemos convertirlos en una enorme oportunidad. Y eso es lo que quiero compartir esta mañana aquí con vosotras y con vosotros. No sé si os convenceré o no, pero yo sí que os aseguro que estoy convencida que cada una de estas cuestiones es una enorme oportunidad. Pero para eso necesito que, antes de empezar, intentéis al menos poneros en una situación que os voy a pedir.
por lo menos durante este ratito, estos minutos que vamos a compartir. Luego, si queréis volver a otra situación, fenomenal, pero vamos a hacer el esfuerzo. Intentad, por favor, interiorizar que nunca hay una única manera de hacer las cosas ni de ver las cosas. Y esto no es fácil. En los años 80 se instaló una doctrina, la doctrina Tina, there is not alternative, no hay alternativa, de la mano de Reagan y Thatcher, que básicamente venían a decir que solamente hay una forma de ver las cosas, de hacer las cosas, que solamente hay un modelo político, un modelo económico, una forma de estar y de ser el mundo, y que todo lo demás no era posible. Obviamente la historia, muy poquito después, se encargó de demostrar que eso es mentira. Pero yo creo que en nuestra cabeza se ha quedado instalado, como cuando se queda instalado un programa en el ordenador y no consigue sacarlo del todo, ¿no? Una aplicación. Pues se ha quedado instalada esa aplicación de que no hay alternativa. De que la crisis climática que decís por allí nos conduce a un colapso inevitable, de que la tecnología y la deshumanización, que apuntaba José, nos lleva a un mundo absolutamente frío y hostil, donde las máquinas nos van a manipular el cerebro, a quitarnos los puestos de trabajo y a evitar que sigamos siendo una comunidad, donde la economía va a estar siempre en beneficio cada vez de menos y más poderosos y la desigualdad se va a incrementar, como apuntabais. Bueno, mi propuesta, y ahí os pido que hacer el esfuerzo de pensar que las cosas no tienen por qué ser así. Pero para que las cosas no sean así, hay que hacer algo. Entonces, vamos a ver en qué momento estamos y cuáles son las propuestas que yo lanzo para ver qué es lo que podemos hacer. Muchísimas gracias a las personas que estáis haciendo traducción de signos. Si veis que yo hablo muy rápido, me hacéis un gesto y me paro, porque tengo tendencia a embalarme, ¿vale? Gracias. Bueno, pues la gran oportunidad. Ya sé que esto lo enseñaron ayer. El Banco Mundial, el Foro de Davos, perdón, hace sus análisis de riesgos todos los años, preguntando a los expertos en economía, etcétera, y dice cuáles son los principales riesgos que tiene en estos momentos el mundo. La misma pregunta que os he hecho yo hace un momento, pues es básicamente la que se hace en esta investigación, en esta encuesta. Y entonces esos líderes globales, generalmente económicos, financieros, empresariales, pero hay un poco de todo, seleccionan estos riesgos, ¿no? Y hablan de riesgos a 2 y a 10 años. Los riesgos verdes tienen que ver con cuestiones relacionadas con el medio ambiente, cambio climático, biodiversidad, etcétera. Los morados tienen que ver con cuestiones relacionadas con tecnología y ha aparecido con una fuerza muy importante la referente a desinformación y todo lo que tiene que ver de impugnación, pues, por ejemplo, a las democracias, a la cohesión social, etcétera. Y los rojos son los, digamos, más puramente sociales, acompañados de los azules, que son los económicos. Veréis que los expertos nos están diciendo que a corto plazo el principal problema de la humanidad es la desinformación y ya los fenómenos extremos. Esto en España no hace falta que nos lo digan. No sé si hay valencianos en la sala, seguro que sí. ¿Sí? Bueno, pues un abrazo y toda la solidaridad, pero no hace falta que os expliquemos a vosotros lo que son los fenómenos extremos, ¿verdad? Vale. Y la mirada a 10 años habla ya, de muchos más fenómenos que tienen que ver con lo ambiental. Bueno, esto es el Foro de Davos que nos hace este planteamiento. Y este, que también sé que os lo enseñaron ayer, es para mí una aportación muy interesante de ese informe de Davos, porque lo que hace es mostrarnos la interrelación que hay entre los diferentes riesgos que se perciben. Es decir, ¿tiene algo que ver las cuestiones relacionadas con tecnología y deshumanización que comentabais antes, por ejemplo, con los temas de cambio climático? Por supuesto. ¿Tiene algo que ver el cambio climático con los problemas de confianza en la democracia? Muchísimo. ¿Tiene algo que ver los temas económicos con la crisis ambiental, con la biodiversidad? Por supuesto que sí. Entonces, cuando uno ve este mapa de interconexiones, podemos tener dos tipos de impresiones. Que levanten la mano los que vean este mapa y digan, ¡buah! ¡Qué lío para solucionar todo esto! Pues normal, normal, claro. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a intentar imaginaros que cogéis cualquiera de estos circulitos de colores, cualquiera de estos nodos. ¿Y qué pasa? Que si cogéis uno y tiréis con fuerza, os lleváis todo. ¿Qué quiere decir esto? Que operando sobre alguno de los puntos del sistema,
de este complejo sistema de relaciones, podemos impactar en el conjunto de ellos. Si conseguimos gestionar bien los riesgos ambientales, nos van a ayudar a tener mejor economía, a recuperar la confianza en las democracias, a generar una mejor tecnología que nos ayude a vivir mejor, a paliar la desigualdad. Si paliamos la desigualdad, es muy posible que sea más fácil hacer la transición ecológica, es muy posible que podamos desarrollar tecnologías que nos ayuden a vivir mejor en múltiples aspectos, es muy posible que recuperemos la confianza en los sistemas democráticos, incrementaremos la cohesión social, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos dos formas de ver esto. Como madre mía, qué lío, qué desafío, ¿quién va a poder con todo? Que es la forma sensata, yo creo. Pero también hay otra, que es, oye, que es que si conseguimos abordar bien uno de estos retos, podemos estar impactando sobre el conjunto de retos que decimos hoy, que tenemos hoy como humanidad. Y eso para mí creo que es a día de hoy lo más relevante. Crisis climática. Me voy a centrar en tres grandes desafíos, ¿vale? Crisis climática. ¿Esto también os lo pusieron ayer? Ya sabía yo, menos mal. Bueno, en realidad cuando hablamos de cambio climático solemos decir que el cambio climático es la fiebre del planeta, decimos, ¿no? Cuando nuestra niña tiene fiebre, el problema no es la fiebre, el problema es lo que sea, ¿no? Una infección, una enfermedad, la fiebre es la sintomatología que sale. Bueno, pues con la crisis climática pasa un poco lo mismo. ¿Qué le hemos hecho al planeta? Que están subiendo las temperaturas de esa manera. Bueno, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que es uno de los institutos de investigación de referencia en estos temas, habla de que hay, ahora dice, 9 grandes criterios para que se mantenga la estabilidad en el planeta. Son criterios, los veis aquí, no sé si se ven. No, no se ven, vale. Son criterios que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de los suelos, la biodiversidad, por supuesto, la crisis climática, la salinización de los océanos. Todo ese tipo de cuestiones son 9 criterios científicos que tienen que estar dentro de este circulito que aparece en verde, tienen que estar dentro de esa línea de puntos para mantenerse en equilibrio en la zona de seguridad. En el momento en que cada uno de esos criterios van saliendo de esa zona de seguridad, van entrando en una serie de desequilibrios que afectan sobre el resto y que empiezan a dificultar la vida en el planeta tal y como la hemos conocido. Si en el año 2009, que se trabajaba entonces con 7 criterios, 3 ya estaban fuera de la zona de seguridad, en el año 2025, que se extienden a 9 criterios, 7 están ya fuera de la zona de seguridad. Es decir, no solamente es que estén subiendo las temperaturas o que el clima esté cambiando, es que se está modificando totalmente ese equilibrio de elementos que hace posible la vida en el planeta. Y subrayo la frase hace posible la vida en el planeta, porque el planeta como tal, salvo que le hagamos unas cuantas barbaridades nucleares, el planeta tiene una capacidad de resiliencia y de reponerse muy importante. Los que no tenemos esa capacidad somos los seres vivos que habitamos el planeta, incluidos los humanos. Por lo tanto, cuando escuchéis aquello de la crisis climática tiene que hacernos trabajar por el planeta, no, por nosotros y por nosotras, los que estamos y los que vendrán. Esto no es un tema del planeta, esto es un tema de las personas, de los seres vivos en general que habitamos el planeta y, entre otros, nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, eso es uno de esos principales riesgos que decíamos que teníamos ahí en el panorama. El segundo, efectivamente, tiene que ver con la digitalización, con la incorporación de la tecnología, con esa deshumanización que decíais por ahí. Si os dais cuenta, en poquito tiempo hemos pasado por una serie de etapas en las cuales primero Internet, las redes sociales, iban a ser la gran aldea democrática. ¿Os acordáis cuando decíamos, qué bien, que ahora cualquiera puede tener un blog y contar una noticia con la actividad que pasa en su barrio? Y no tienes que estar dependiendo del periodista, que es el que decide lo que es noticia y lo que no. La sociedad de Internet va a ser una sociedad más democrática. ¿Os acordáis de eso, sí o no? Hace 4 días de esto, ¿eh? O sea, cuando digo 4 días, digo 15 años, más o menos, una cosa así, ¿no? Y entonces, Internet, las redes sociales iban a ser la gran Arcadia global, democrática y feliz. Bueno, hemos pasado de eso a la tecnología como sinónimo de todos los males.
Y entonces Internet es por donde se cuela lo peor, ¿no? Es sinónimo de desinformación, es sinónimo de deshumanización, nos da un pánico horrible pensar cómo puede influir en nuestras vidas y además vemos que cada vez estamos más dentro de ello. Tenemos que pedir una cita al médico y tenemos que abrir una aplicación. Y nos da miedo, porque además nunca sabes si funciona, si no funciona, y no solamente eso, sino qué va a pasar, cómo va a evolucionar la tecnología, ¿no? Bueno, pues este es otro de los grandes desafíos que tenemos en el momento, ¿no? Y el tercer gran desafío, desde mi punto de vista, por lo menos aquí en Occidente o por lo menos aquí en Europa, es el incremento del apoyo social a fuerzas de extrema derecha, ultraderecha o derecha radical en el conjunto de Europa, creciendo, aquí tenéis esta gráfica hasta el 2020, porque los datos de hasta el último todavía no están claros, creciendo de una manera absolutamente exponencial, como se está viendo. Fuerzas que cuestionan nuestra forma de convivencia democrática y los valores de convivencia democráticos. Estos son los tres elementos, los tres grandes riesgos que yo he elegido, de los que dice Davos, de los que habéis aportado vosotros, para haceros una serie de preguntas. La primera, ¿qué tienen en común todos estos grandes desafíos? Fijaros que hablamos de crisis ambiental, más que climática es ambiental, porque incorporamos también todo lo que tiene que ver con biodiversidad, etcétera, etcétera, que está allí, entonces lo explicitamos. La revolución tecnológica, con la implicación sobre las personas, y la impugnación a los sistemas democráticos. Vamos a ver qué tienen en común esos tres elementos. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Qué sensación nos generan? La negación de la racionalidad. Los hechos alternativos, ¿no? Un mundo alternativo y dices, bueno, ¿y entonces cómo se explica todo esto, no? Si tuvierais que definir con una palabra la sensación que os generan estos tres grandes retos, ¿cuál sería? Una palabra. Seguid, seguid. Vamos a hacer la terapia, venga. Miedo, egoísmo, angustia, más. Inseguridad, ¿qué más? Desasosiego, fenomenal, más cosas. Venga, que así ya nos hacemos la terapia todos. Incertidumbre. Incertidumbre es una de las palabras del siglo. Gracias, Toya. Una de las palabras del momento. Miramos hacia la crisis climática y decimos, pero ayer estaba en Barcelona en una sesión de trabajo y un meteorólogo allí decía año 2035. No recuerdo si era 35 o 45, es igual, 2040. Para quedarme en medio, Barcelona, clima similar a Málaga. Y los de Barcelona decían, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ¿esto qué supone en la ciudad? ¿Qué supone en la economía? ¿Qué supone en la forma de vida? ¿Qué supone? ¿No? Entonces, efectivamente, no lo sabemos. Y además, por cierto, una de las cuestiones fundamentales de la crisis climática es la incertidumbre en sí misma. Ya sabéis que los expertos del clima trabajan con escenarios, porque en función de lo que vaya pasando y de lo que se vaya haciendo, pueden ir evolucionando de una manera o de otra. Por eso os decía al principio, el escenario del colapso es uno de ellos. Cada vez va cogiendo más probabilidades, pero es uno, no es el único, ¿eh? Hay muchos más y dependerá de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. Bueno, pues efectivamente la palabra incertidumbre es la primera característica. Pero la segunda, que es correlato de la incertidumbre, cuando tenemos incertidumbres, ¿qué sentimos? Miedo tremendo, inseguridad, miedo, llamadlo como queráis. Efectivamente, inseguridad y miedo. Incertidumbre, inseguridad, miedo. Son los grandes elementos que están definiendo hoy a las sociedades europeas. Y ahora me voy a quedar en Europa porque hablar del resto del mundo es muy pretencioso y además se están viviendo situaciones distintas en distintas partes del planeta. Pero en estos momentos en Europa la situación que mejor define, la sensación que mejor define la sociedad es incertidumbre, miedo, inseguridad, todo lo que tiene que ver con esos sentimientos. Por lo tanto, primera característica, nos generan incertidumbre. Segunda característica, ¿quién puede gestionar esto? ¿Quién puede gestionar la crisis climática? Los gobiernos. ¿Quién ha dicho los gobiernos? Que le doy un premio por tener confianza y fe. Gracias. He encontrado a alguien ya por fin. Gracias.
Los gobiernos tienen mucho que hacer, efectivamente. Pero ¿tú crees que el gobierno más concienciado del mundo y superpoderoso, imagínate el que quieras, el que más rabia te dé, por sí solo podría hacer frente a esto? No. Efectivamente se necesitan... Sí, la presión social, efectivamente. Pero entonces se necesita la presión social, no solamente la presión, alguna cosa más, creo yo, luego lo hablamos. Se necesitan los gobiernos, el mundo de la empresa es fundamental, porque te podemos nombrar mañana ministro de Medio Ambiente y que decretes que hay que hacer no sé cuantísimas placas solares, instalarlas de manera inmediata en no sé cuántos sitios. Pero vas a necesitar empresas que hagan esas placas solares y que inviertan en innovación para que se puedan hacer cada vez mejor y con menos materiales y con menos impacto y más eficientes y esas cosas, ¿no? Y necesitamos al mundo de la investigación y del conocimiento para que diga cómo se hace todo esto. Fijaros, todos estos retos que os he dicho necesitan de todos esos actores. Sociales, que es la base, políticos, la legitimidad democrática en juego, económicos, las empresas que son las que están operando, el mundo del conocimiento, de la tecnología, de la innovación, para ir aportando a todo esto. Por lo tanto, son retos, primera característica, que nos dan incertidumbre, miedo, desasosiego. Segunda, que necesitan del concurso de todos los actores. Esos son para mí los grandes elementos del terreno de juego en el que estamos ahora mismo, ¿no? Pero claro, todo esto que estamos hablando, no dejamos de estar hablándolo en un entorno en el que más o menos las sociedades sabemos cómo funcionan, ¿no? Y entonces yo sabía que un día me iba a pasar, que en una conferencia alguien me iba a decir, los gobiernos pueden acabar con esto. Gracias. Pero eso no suele ser lo habitual. Porque si estamos llegando a este momento de incertidumbre, de miedo, con todos estos desafíos, y viendo que no nos ponemos de acuerdo entre todos los que tenemos que actuar para hacerles frente, es porque estamos atravesando, y ahora vuelvo a hablar solamente de Europa, un cambio social profundo que habitualmente nos referimos a él como la crisis de la democracia. Y aquí ya hablamos de palabras muy mayores también, ¿no? Crisis de las democracias ha habido desde que las democracias existen. De hecho, las palabras crisis y democracia han ido unidas durante siglos, ¿no? Pero la crisis de la democracia que nos ha tocado vivir a nosotros, las de nuestra generación, tiene un elemento que para mí las define y las diferencia del resto. Y es algo en lo que ahora la ciencia política está focalizando mucho y estamos estudiando mucho. La crisis de la democracia actual es una crisis de confianza. Fijaros qué cosa, un intangible, ¿no? Una cosa así etérea. Pero una crisis de confianza que está en la base de muchos de los elementos que nos están pasando y que nos generan incertidumbre, desasosiego, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo suelo trabajar con las series del Eurobarómetro. Hay diferentes estudios que trabajan estos temas, ¿eh? Y cada uno pues, prefiere unos u otros. Yo suelo trabajar con las series del Eurobarómetro. Y entonces el Eurobarómetro pregunta al conjunto de los ciudadanos europeos y también a los españoles, ¿cuántos de ustedes confían en su gobierno? ¿Qué pensáis que dicen? España, vamos a centrarnos en España. No, ¿qué porcentaje de gente pensamos que puede decir? 5 minutos ya, madre mía, cómo me enrollo. ¿Qué porcentaje de españoles pensamos que puede decir que confían en su gobierno? No tiene por qué ser este, en algún momento de los últimos años. Decidme. Alguien que me lo diga alto que no digo nada. Un 20. En el gobierno en España, en los últimos datos que tenemos, que son del año 2024, estaba confiando, no llegaba al 22% de la población. Pero tú puedes decir, oye, espera que el gobierno es de parte. ¿Cuántos de ustedes confían en el Parlamento? 16% de la población. Ahí estamos todos, ¿eh? En el Parlamento están representados todos. Y si luego hacemos la pregunta que realmente queremos hacer, que es, ¿cuántos de ustedes confían en los partidos políticos? 7%. Las líneas rojas son España, las azules la media de la Unión Europea. Podríamos estar una hora entera analizando estos gráficos que tienen mucha información, pero no tenemos tiempo. Bueno, esto en cuanto a las instituciones, ¿no? Hablamos de instituciones democráticas como los gobiernos y los parlamentos.
Pero luego hablamos de agentes de intermediación de las democracias, que son fundamentales. Una de ellas son los partidos políticos, pero otro de los agentes de intermediación son los medios de comunicación. Y entonces, cuando preguntamos cuántos de ustedes confían en los medios de comunicación, nos encontramos, ¿verdad, Luisa?, que te veo que haces así, con que cada vez que yo publico una columna en el periódico, de cada 10 personas que la leen, 7 creen que les estoy mintiendo. Cada vez que yo estoy en la radio contando algo, de cada 10 que me escuchan, 7 piensan que estoy mintiendo. Es decir, tampoco creemos ya en los medios de comunicación, que son los que articulan la conversación pública. No creemos en las instituciones, no creemos en dos agentes claves de intermediación, que tienen que ver con los partidos y con los medios de comunicación. Pero si la cosa se quedara aquí, pues bueno, tenemos un problemón, pero es que la cosa no se queda aquí. En estos momentos las cifras de desconfianza atañen a todo lo que huela a sistema y a instituido, incluidas las ONGs, incluidas las asociaciones de voluntarios y voluntarias, lo siento en el alma, yo también pertenezco a ese mundo, incluida, por supuesto, la academia, el mundo de la investigación, etcétera, etcétera. Todo lo que suena a sistema y a algo instituido, en estos momentos carece de la confianza de la ciudadanía. Sería muy largo de explicar, pero si hablamos de desinformación, que se ha comentado antes por aquí, el problema de la desinformación yo creo que ya no son tanto las redes ni la tecnología. El problema de la desinformación es que hemos dejado de creer en quién tenía el mandato social de articular la conversación pública y crear la información. Y cuando no creemos en eso, podemos creer en cualquier cosa que nos venda lo que queremos escuchar. Y si esa cosa que queremos escuchar nos lo vende, no así públicamente en un medio de comunicación, en un periódico, sino por medio de nuestro teléfono móvil, en un mensaje que te viene de alguien conocido y que está fuera del escrutinio público, pues es más fácil que nos lo creamos. Con lo cual, efectivamente, como comentaba hasta el principio, bienvenidos a la era de los hechos alternativos, de la desinformación, etcétera, etcétera. Pero no culpemos a las redes sociales o a la tecnología. Eso es como eso famoso, ¿no?, de apuntar la luna y mirar el dedo. Pensemos por qué hemos dejado de confiar en todo lo que hemos dejado de confiar, porque gracias a eso se está colando los elementos de desinformación. Con lo cual, pues en efecto, miramos al futuro y vemos miedo, y vemos incertidumbre, y vemos zozobra, y además decimos necesitamos gestionar todos los desafíos en común entre un montón de actores sociales, políticos, económicos, y no hay forma de que nos pongamos de acuerdo para hacer todo eso. Entramos en la fase de propuestas. Ante esta crisis que estamos viviendo, que afecta al conjunto de las democracias y de todos estos elementos, mi propuesta es más y mejores sistemas democráticos. Y creo que tenemos 3 grandes elementos que poner encima de la mesa para poder abordar los grandes retos que tenemos como humanidad y recuperar la confianza del conjunto de la ciudadanía. Primero, gestionar la complejidad. Fijaros, los grandes desafíos que he puesto encima de la mesa, he puesto 3, ¿vale? Creo que son los más evidentes. Crisis climática, revolución tecnológica perdón, y pérdida de confianza o crisis en las democracias. Todos ellos son cualquier cosa menos simples. Todos ellos son de una enorme complejidad que necesitan un montón de conocimientos trabajando a la vez. ¿A día de hoy tenemos un sistema que ponga el conocimiento al servicio de las necesidades y la transformación social? No, con excepciones que las hay. Pero salvo excepciones, el sistema de generación de conocimiento generalmente está trabajando para sí mismo. Le cuesta mucho abrirlo y ponerlo al servicio de la transformación social. Digo que hay excepciones, pero generalmente es así. Segundo, gestionar la globalización. Fijaros que de esos 3 desafíos que he puesto encima de la mesa, el de las democracias es un poco distinto, porque además, perdónenme, cuando yo hablo de esas democracias, hablo de democracias occidentales, pero el resto son todos desafíos de carácter global. Y no tenemos una gobernanza global, de momento, que permita abordar esos retos. Es más, esto que llamamos el multilateralismo, a día de hoy está en cuestión. Os habéis enterado que la semana pasada se celebró la COP30, la Cumbre del Clima número 30 en Belén, en Brasil. ¿Quién no sabía nada de esto? No seáis tímidos.
¿Todos estabais al corriente? No me lo creo. Porque ha pasado prácticamente desapercibida, o sea que no me creo que todos estuvierais al corriente. Bueno, en esa cumbre del clima pasó una cosa muy interesante, ¿no? En todas las cumbres, voy acabando, en todas las cumbres del clima, cuando volvemos de esas cumbres, siempre hay dos tipos de visiones, ¿no? Unos que dicen, se ha avanzado muy poco, esto no sirve para nada, los avances son súper lentos y tienen parte de razón. Y otros que dicen, mira, se ha hecho lo que se podía, bastante es. Y también tienen parte de razón. Bueno, yo suelo intentar salirme un poco de ese marco inmediato y digo, más que ver la botella medio llena o medio vacía, vamos a preguntarnos si la botella se está llenando o se está vaciando. Hasta ahora, en todas las cumbres del clima, la botella se iba llenando. Es decir, iba habiendo pequeños acuerdos, compromisos de inversiones, acuerdos entre países para impulsar un tema, de alguna forma se iba llenando de cosas, ¿no? Esta creo que es la primera vez que no se ha llenado, pero tampoco se ha vaciado. Pero el gran logro de esta cumbre ha sido mantenerse como tal. Es decir, hay una afrenta tal al multilateralismo y a todo lo que son estructuras globales que el hecho de que pueda seguir existiendo una cumbre en la que se reúnan todos los países del mundo para hablar del mayor desafío que tenemos como humanidad es ya un logro. Entonces, tenemos que gestionar esa globalización siendo conscientes de lo que nos jugamos. Y tercero, gestionar la desprotección, que para mí, si tuviera que poner esto ordenado, yo creo que sería la clave de todo, ¿no? Fijaros lo que hemos empezado diciendo. Miedo, incertidumbre, zozobra. Necesitamos generar entre todos y entre todas, y esto no es una cuestión solamente de los gobiernos, por supuesto ellos también tienen su parte, pero necesitamos generar estructuras sociales donde nos sintamos protegidos. ¿Protegidos de qué? De todo eso que nos da miedo y de todo eso que nos amenaza. Tenemos que repensar conceptos como, por ejemplo, el de seguridad. Ahora estamos hablando mucho de seguridad en Europa, ¿no? La principal amenaza a la seguridad en España en estos momentos es la crisis climática. 229 muertos en Valencia. Y cuando hablamos de seguridad, no estamos pensando en cambio climático. O hablamos de seguridad en las ciudades e inmediatamente pensamos en que hay que incrementar las partidas de policía. A lo mejor sí, depende de la ciudad, no lo sé. Pero ¿cuándo es más segura una ciudad? ¿Cuando tiene más policía o cuando tiene más pequeño comercio en las calles abierto hasta las 8 de la noche? Entonces, tenemos que empezar a repensar nuestras sociedades en esas claves de intentar generar ecosistemas donde nos sintamos seguros, donde nos sintamos seguras con todo lo que eso supone, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Mirad, estamos en un momento histórico, voy a tener que acabar muy rápido, pero estamos en un momento en el que estamos repensando o se está replanteando el contrato social. El contrato social es ese acuerdo tácito que no firmamos al nacer en el hospital, pero que de alguna forma interiorizamos todos cuando vivimos en sociedad. De la Segunda Guerra Mundial salió el contrato social, que dio lugar a lo que llamábamos el estado del bienestar. En los años 80 esto se revisó y ese contrato social mutó en lo que luego se vino a llamar el neoliberalismo. A día de hoy se está revisando ese contrato social. Y una de las cosas que yo creo que sería muy útil en esa revisión del contrato social es repensar el rol de los tres actores fundamentales. El del Estado. Más allá de discutir, como llevamos siglos haciendo, en Occidente al menos, si el Estado tiene que ser más grande o más pequeño, si tiene que hacer más cosas o menos cosas. Si tenemos delante desafíos que necesitan del concurso de todos los actores sociales, políticos y económicos, el Estado es el que tiene la legitimidad democrática para crear los espacios donde poder dialogar y conversar sobre esos desafíos. Ya sabéis de qué os estoy hablando, de participación, de deliberación, etcétera, etcétera. El mundo de lo privado, el mundo de la empresa, tiene un rol fundamental como actor político que es. Lo que una empresa haga configura una sociedad. Eso tan nuestro, tan español, de decir, bueno, es que esto es un tema privado de una empresa privada que hagan lo que quieran. No. O sea, si una empresa tiene una diferencia salarial entre el que más cobra y el que menos cobra de 1 a 5.000, esa empresa está generando una sociedad más desigual. Y si la tiene de 1 a 5, está generando una sociedad más igualitaria. Si una empresa se limita a cumplir la ley ambiental, pues estará no dañando el medio ambiente. Pero si una empresa resulta que dice, no, yo voy a intentar regenerar con lo que yo hago,
pues estará mejorando la calidad ambiental. Por lo tanto, las empresas tienen un rol político en el sentido de construcción de la sociedad de un modelo fundamental. Tienen que ejercerlo y tenemos que exigir que nos cuenten con transparencia qué es lo que hacen y que tengan ese compromiso. Y la sociedad civil, y con esto acabo porque esto es lo que os toca, o lo que nos toca, ¿no? Como voluntarios, como asociaciones, etc. La sociedad civil es históricamente el espacio donde se generan los consensos, porque tenemos una lógica distinta a la que tiene el mundo de la política. El mundo de la política es un mundo competitivo por naturaleza. Si nosotras dos nos presentamos a las elecciones y le votáis a ella, no me votéis a mí. Por lo tanto, vamos a competir. Pero el ámbito de la sociedad civil es, o debería ser, que a veces no lo es tanto, un ámbito de cooperación donde se comparten fines y donde el hecho de que unas políticas ayuden, por ejemplo, a hacer una ciudad más igualitaria, nos están ayudando al resto de entidades de la sociedad civil a construir nuestro trabajo y a conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, ese espacio de generación de consensos, hoy en día más importante que nunca, en el momento que estamos viviendo para afrontar los riesgos que nos generan incertidumbre, zozobra y miedo, es algo que conocéis perfectamente, que trabajáis en ello todos los días, que trabajamos en ellos todos los días, y probablemente sea uno de los espacios en los que hoy tenemos mayores posibilidades de convertir todos estos desafíos que os decía en una gran oportunidad. Perdón que me he pasado del tiempo. Gracias.